Hola amigos, bienvenidos a su canal Pensar la Guitarra, donde la reflexión acerca de este instrumento están a la orden del día. El día de hoy vengo a hablarles acerca de las comunes tendinitis, de estas lesiones que son el pan de cada día de los instrumentistas, y cómo a partir de esta problemática hago una reflexión en torno a la cultura de cuidado personal, el desarrollo de la técnica instrumental y la forma en que se estudia el instrumento. Primero empezar con la definición de la tendinitis, que creo que es el mal más común entre los músicos. La tendinitis básicamente es la inflamación de un tendón y eso genera un dolor cuando la zona se enfría. Este dolor se manifiesta es cuando voy a realizar el movimiento que involucra la zona afectada. Esta tendinitis también puede verse acompañada de la tendosinovitis, que básicamente es la inflamación de la vaina sinovial. La vaina sinovial es la bolsita donde está el líquido del tendón, el líquido que lubrica el tendón. Esta inflamación, ¿por qué surge? Por movimientos repetitivos y por sobrecarga de la zona. Puede darse en codo, en hombro, en el antebrazo, en los dedos, en la muñeca. Los tipos de tendinitis más comunes son la tendinitis de Kerbein, que es en la base del pulgar. Por ejemplo, esta surge cuando en el paradigma moderno se enseña a tocar el pulgar doblando la última falange. El codo de tenista o epicondilitis, que básicamente es inflamación en la cara externa del codo. El codo de golfista, que es inflamación en la cara interna del codo. La tendinitis de los flexores y los extensores, que es en los dedos, básicamente por el movimiento natural. Nosotros cuando pulsamos usamos el flexor y cuando el dedo retorna a su posición inicial usamos el extensor. En esos movimientos es donde surge esta tendinitis. Y el dedo resorte de gatillo es básicamente cuando hay una tendosinovitis en un dedo y hace que el tendón se inflame demasiado. La prevención surge básicamente, y eso por eso lo decidí hacer porque tiene relación con el video anterior, con el estiramiento. Es decir, el estiramiento es un elemento fundamental para la prevención de las lesiones. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es relajar. O sea, relajar y elongar el tendón. Eso es fundamental para evitar la tendinitis, porque lo que hace es que el tendón, cuando hay tendinitis, se enrolla. Es decir, hay tanta inflamación que el tendón llega a enrollarse. Hablando de esto, de la cuestión de los estiramientos, y por eso es que surgen tanto las lesiones, no hay una cultura de cuidado personal. No la hay. Es decir, por ejemplo, en los conservatorios no hay una estructuración realmente seria y ordenada de las clases de conciencia corporal. O sea, en algunos sitios no las dan y donde las dan no es algo obligatorio, o sea, se forma como electiva. No hay una estructuración real y no hay esa cultura que le enseña realmente al músico a entender que esto es fundamental, que el estirar es fundamental. Obviamente eso todo amparado dentro de y sería lo ideal, ¿no? Amparado dentro de un cuidado integral del cuerpo, es decir, realización de actividad física, buena técnica. Bueno, de la técnica ya hablaremos más adelante porque es un punto aparte. Estiramiento, buena alimentación, actividad física, buena técnica, el dormir, o sea, una serie de elementos de cuidado íntegro que van a afectar o de forma beneficiosa o para mal la práctica instrumental. También algo importante es también el fortalecimiento, ¿no? El fortalecimiento que ya sea con pesas, bueno, quien decida hacer, quien le guste el gimnasio, o existen ejercicios o elementos que pueden fortalecer las articulaciones como los flexores o los extensores. En cuanto a las dos causas que generan las lesiones, la tendosinovitis, están los movimientos repetitivos y la sobrecarga. En cuanto al movimiento repetitivo, yo considero que el movimiento repetitivo en sí mismo no es la cuestión, es cómo se hace ese movimiento repetitivo, es decir, la mala técnica como causante de las lesiones. ¿Qué es la mala técnica? No saberse sentar, no saber coger la guitarra, tener los hombros levantados, cosas como esas es lo que va a generar las lesiones. ¿Por qué? Porque es una postura errónea durante mucho tiempo. Y la sobrecarga está relacionada es con la práctica instrumental, es decir, cómo yo estudio, cómo yo trabajo
en el día a día con el instrumento. Quiero empezar con la cuestión del movimiento repetitivo, de la mala técnica. Cuando en el paradigma moderno, por ejemplo, vuelvo a repetir esto, se enseña a tocar el pulgar doblando la falange, pues ahí hay un desperdicio de energía porque no se está desplegando todo el pulgar en su máximo rendimiento, lo que va a generar pues musicalmente un resultado pobre y un esfuerzo físico muy grande, porque la sola falange del pulgar no es suficiente para realizar el trabajo. Es mejor usar todo el pulgar desde su nacimiento. Y aquí es donde está la crítica al paradigma moderno de la forma en que nos enseñan guitarra en el conservatorio. Cuando en el paradigma moderno el empirismo es la única fuente de conocimiento que abriga a la práctica instrumental, pues no es suficiente. Por eso creo que la teoría instrumental de Abercrombie es, si no el norte, por lo menos un punto de partida muy importante para crear esta cultura de cuidado propio, de ergonomía, porque fue la primera persona el primer guitarrista que trató de utilizar la lógica pura, creando un trabajo intelectual y un marco conceptual basado en la anatomía y en la ergonomía para amparar una práctica instrumental y que ésta fuera saludable y que fuera accesible a todo el mundo. Es decir, a partir de la creación de una teoría instrumental amparada bajo la lógica, lo que se hizo fue democratizar la guitarra. ¿Cómo? Básicamente, y aquí es donde está el meollo del problema. Por ejemplo, lo exponía con el pulgar. Y aquí hay una analogía con el deporte que es fundamental, es la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Voy a poner el ejemplo con un ejercicio de pesas que se hace en el gimnasio. El press de hombro. El press de hombro es una elevación del deltoides. El músculo principal que se trabaja en esa elevación de hombro es el deltoides. Pero hay otros elementos, otros músculos involucrados en ese trabajo, como lo son el tríceps y cierta parte del pecho. Eso se llama sinergia, donde conceptualmente hay un músculo principal que realiza la actividad y unos músculos antagonistas que la complementan y la respaldan. Eso yo lo veo muy relacionado con lo que trató de hacer Abel con el concepto de fijación, o como Ricardo Barceló recientemente lo categorizaría como estabilización articular, es decir, darle paso a elementos motores más fuertes para un trabajo determinado, es decir, que la resistencia nunca sea mayor a la disposición muscular. Entonces, por ejemplo, Eduardo Fernández, en una entrevista que le dio Alfredo Escandés, comentaba que Abel le decía que la mano derecha empezaba en el hombro. Y tiene mucho sentido, por ejemplo, en un triple forte. Es decir, el dedo en sí mismo, como lo dice el paradigma moderno, no es suficiente para un triple forte. Entonces necesito un elemento motor más apto, en este caso el hombro, para desplegar un trabajo físico que me permita hacer un triple forte. Conclusión, los dedos en sí mismos no son suficientes para tocar la guitarra. Hay otro ejemplo que ponía Abel, y creo que es mucho más claro incluso, y él ponía el ejemplo de cómo levantar un lápiz. Para levantar un lápiz solo necesito la pinza entre índice y pulgar. Es suficiente la pinza entre índice y pulgar para alzar el lápiz. Pero por ejemplo, para alzar una pesa de 5 kilos, no es posible alzarla con la pinza entre pulgar e índice. Yo necesito la mano completa. Y por ejemplo, si voy a alzar una mesa, no me sirve la mano completa, solo necesito los dos brazos. Eso es fijación, eso es estabilización articular, eso es sinergia. Cómo yo despliego una serie de músculos principales y antagonistas en pro de optimizar un trabajo y que la resistencia nunca sea superior a los músculos que yo dispongo para el trabajo. ¿Esto qué va a generar? Primero, relax. Segundo, optimización de trabajo. Todo esto que les hablo se puede resumir en una frase muy aparentemente sencilla, pero que despliega todo un trabajo y una educación y una ductilidad en el cuerpo muy importante, y es máximo resultado con mínimo esfuerzo.
¿Por qué esto tiene que ver relacionado con el relax? Porque genera micro descansos y nunca va a haber fatiga, porque siempre va a haber un elemento motor más fuerte que el trabajo a realizar. Siempre, siempre. Si yo toco piano, pues uso los elementos necesarios para tocar piano. Si voy a hacer un triple forte, uso los elementos necesarios para realizar un triple forte. Cosas como esas. Eso en cuanto al marco técnico que engloba la solución para movimientos repetitivos mal hechos. Aprender a sentarse, aprender a coger la guitarra, aprender a desplegar las estabilizaciones articulares en ambos brazos, por ejemplo, en contracciones, distensiones mano izquierda o elementos de dinámica en la mano derecha, por solo poner un ejemplo. En cuanto a el otro problema de las sobrecargas, yo la relaciono mucho con, como ya decía anteriormente, con el trabajo diario, en la forma en que yo estudio. Y aquí viene otra crítica como a la manera en que nos enseñan en el conservatorio. La mera repetición, la acumulación de muchas repeticiones es lo que genera la sobrecarga. Es decir, el paradigma educativo y pedagógico de la repetición como elemento de desarrollo instrumental es lo que genera lesiones por sobrecarga. Y aquí tiene que haber un cambio. Es decir, no puede ser que la solución a un problema determinado en el instrumento sea la mera repetición y tocarlo 100, 200 veces hasta vencer el pasaje. No. Lo que hay que hacer es, y aquí es donde está toda la integralidad, un trabajo intelectual que optimice y que ahorre esfuerzos. Un trabajo intelectual como cuál, como trabajar con el instrumento, por ejemplo. ¿Y qué es trabajar con el instrumento? Por ejemplo, si yo voy a tocar una obra, no sé, un Giuliani, una rossiniana de Giuliani, pues yo lo primero que voy a hacer es, antes de sentarme a tocar con el instrumento y meramente repetir y repetir y repetir, es, por ejemplo, escuchar Rossini o leer historia de la música, analizar la obra armónicamente, las partes, leer, digitar sin el instrumento, es decir, aprender a seleccionar los movimientos que yo quiero para resolver los problemas que presenta la obra. Eso es un trabajo de digitación que se hace sin instrumento. Obviamente todo esto va relacionado con lo anterior, con una buena técnica, con conocer bien el instrumento, saber que la contracción implica un movimiento y la extensión otro, saber que la cejilla implica una actitud, es decir, todo forma una unidad íntegra llamada teoría instrumental y creo que ese es el trabajo del verdadero intérprete. El aprender la teoría instrumental creo que entre comillas es lo fácil, entre comillas es lo fácil. Luego, llevarlo a su propia realidad física, porque es que la mano de uno es la mano de uno, es muy propio. Y cómo a partir de ese trabajo propio de conciencia corporal yo despliego un trabajo intelectual que me ayude a ese trabajo de adaptación propia. Es decir, toda una unidad de formación que implica trabajo intelectual, trabajo de conciencia corporal, trabajo musical, ya sea tanto en el instrumento como fuera de él, es decir, análisis armónico, cantar, todo en pro de optimizar lo que más se pueda el trabajo en el instrumento. Es decir, por ejemplo, listo, ya se analizó la obra armónicamente, ya sabemos que Rossini, ya escuchamos la ópera de Rossini, ya digitamos, ahora sí vamos a hacer el trabajo. Ya hay una idea preconcebida de la música, ya quiero que suene aquí legato por tal cosa y tal cosa, quiero aquí esta articulación. En ese momento es donde voy a sentarme el trabajo con el instrumento y he optimizado muchísimo porque ya hay una idea preconcebida de lo que quiero hacer. Y a partir ya, cómo yo organizo el trabajo en el instrumento también. O sea, no podemos creer que no, es que hay una estrategia que es 10 repeticiones y si lo toco bien 10 veces sale. No, o sea, Eduardo Fernández en Mecanismo Técnica de Aprendizaje propone, por ejemplo, lo sintetizaré de una forma muy general, así tal cual como él me lo dijo. Si yo tengo un pasaje determinado, eso significa el paso 10, es decir, ese pasaje tiene 10 pasos. Yo en el momento que me voy a sentar a estudiar no puedo ir directamente al paso 10, no. Tengo que segmentar paso 1. Listo. Ya hice el paso 1, ahora voy a pasar al paso 2.
Trabajé ahora el paso 3 y así hasta llegar al 10. Es decir, aislar la mayor cantidad de elementos presentes en la obra y trabajarlos individualmente. Por ejemplo, si un pasaje tiene traslados, contracciones, extensiones, no sé, una línea cantable en el bajo, pues aislar cada uno de esos elementos. No solo voy a trabajar la contracción. Obviamente todo dentro de un conjunto orgánico, pero ese es el paso 1. Listo, paso 1, trabajar la contracción. Paso 2, la extensión. Paso 3, la línea melódica en el bajo. Es decir, tratar de ser lo más organizado en la sesión de trabajo. Creo que este es el norte y bueno, tratar de optimizar y de crear una unidad armoniosa con nuestra vida cotidiana, ¿no? Aquí es donde el cuidado, ya sea tocando, ya sea utilizando el computador, haciendo cosas activas, estirando, comiendo bien, durmiendo bien, aprendiendo de otra forma, leyendo, analizando. Creo que ahí es donde el cuerpo le agradece a uno, porque la experiencia que yo tuve con las lesiones fue dura, pero me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a muchas cosas, a aprender a estudiar, a valorar el esfuerzo físico que uno realiza, a hacer las cosas bien, a tener conciencia corporal. Algo muy importante, a desmitificar. Es decir, paradigma moderno, como no estaban parados bajo una lógica, quienes realizaban un buen trabajo en el instrumento se llamaban los elegidos. Es decir, los elegidos y los que no son elegidos y no tienen cuerpo de guitarrista, porque a mí me dijeron que no tenían cuerpo de guitarrista la profesora que me daba clases en ese entonces. Y aún todavía no sé qué es un cuerpo de guitarrista. Incluso a mí me llegaron a desahuciar, me dijeron que yo no podía volver a tocar guitarra. Pero por eso digo que Abel Carlevaro, su teoría es un norte, un punto de partida, porque te enseña a optimizar esfuerzos a partir de una lógica y tú ahí adquieres la cultura de cuidado. Eso es lo fundamental, la cultura de cuidado. Si hay cultura de cuidado, por mera inercia van a ir surgiendo las otras cosas. Y uno se va a empezar a preguntar, bueno, ¿y por qué me siento así? ¿O por qué tal cosa? ¿Por qué tengo que agarrar la guitarra así? Ese es el verdadero ejercicio del intérprete. Aprender a preguntarse, ser juez y alumno a la vez, para aprender a escoger los movimientos. Aprender a escoger los movimientos en pro de optimización de esfuerzos. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Pronto el día miércoles subiré otro video. Ya saben, mis redes sociales, Facebook Fausto Vallecilla, Instagram Fausto Royal Piso Vallecilla. Espero que estén muy bien y muchas gracias y hasta la próxima.